Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Muy buenas tardes, estamos en la frecuencia 106.9 de Radio Foro Cepa, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y como siempre es un gusto poderlos acompañar en esta frecuencia tan agradable para hablar sobre el arte y la cultura. Nos acompaña como siempre Aldúbar Ramírez y Eduardo Aguirre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, auditorio y compañeros de Foro Cepa, bienvenidos nuevamente a este programa transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hablaremos hoy del 2 de octubre del 68. Recuerden, ni perdón ni olvido. Claro que sí. Hoy es miércoles 4 de octubre y pues, ¿qué vamos a decir del 2 de octubre que no se haya dicho ya? Vamos a dar todas las recomendaciones que desde el arte y la cultura nos han hecho recordar este suceso, porque hay que decirlo, la gran mayoría de nosotros tenemos un contacto primero con el 2 de octubre a través del arte y la cultura, porque nada más Lalo estaba vivo ese 2 de octubre del 68. Tenía un año de edad. Y los demás pues ya nacimos varios años posteriores. Vamos a hablar también del 2 de octubre como mito. Mi nombre es Asdrúbal Ramírez y esto es Foro Cepa Radio. Y por cierto, además ha sido una semana pues bastante activa, por lo menos al nivel de producción. Tenemos varios talleres que anunciarles más adelante, y pues también el querido Lalo el día de hoy nos trae una entrevista que hizo a un escritor, yo lo llamo cronista de facto de la ciudad de Lázaro Cárdenas. No sé si quisieras empezar con esa entrevista para ir dejando la carnita al final del programa. ¿Qué te parece, Lalo? ¿Qué te parece, Azu? Me parece muy bien. No sé si encontremos algo nuevo sobre el 2 de octubre, pero lo importante es recordar que la conciencia histórica sigue. ¿Y sigue para qué? Para que estos sucesos traumáticos en nuestra sociedad no se repitan. Y por eso, como dijo en un principio Lalo Aguirre, ni perdón ni olvido. El 2 de octubre sigue vivo y seguirá vivo muchos, pero muchos años más. La memoria del suceso. Sí. Y como yo les he comentado, yo nací al final de una década revoltosa, ¿no? Donde los estudiantes, los jóvenes del mundo buscaban esperanza, buscaban transformaciones, buscaban sus ideales, que fueran cumplidos sus pliegos petitorios, mayor democracia en el país. En ese entonces pues era prácticamente la dictadura de Gustavo Díaz Ordaz, ciertamente apodado como el Tribilín, así le decían en esa época a los estudiantes, el Tribilín. Entonces pues fue una fecha que marca sin duda alguna una herida en el país. Todavía se recuerda la terrible represión sufrida, los años posteriores con la Guerra Sucia en los años 70 y todo esto que era pues dentro de la dura estructura del PRI-Estado, ¿no? Que aquella vez todo mundo tenía que callarse, estaba la censura a todo lo que daba, y muchos periodistas de esa época aún recuerdan lo terrible que fue ese acontecimiento, y también en cuanto a las mordazas que se ponían y todo lo que tuvo que sufrir entonces la libertad de expresión. Y ciertamente una de las novedades que podemos decir ahora es que pues ahora ya comenzamos a conocer cómo fue todo eso. Comenzamos a conocer más porque se han abrido los expedientes, se han estado abriendo archivos, se han estado abriendo imágenes que antes estaban censuradas, y ahora todavía más durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía estamos conociendo más cosas terribles que sucedieron en esa época. Algo parecido también a lo que pasó en Chile durante el golpe de Estado, y que por muchos años no se conocieron verdades históricas fundamentales en cuanto a lo terrible que fue la represión. Claro, y también es un episodio de la historia de México que nos hace reflexionar mucho sobre la desmodernidad. Vicente Villoro, sí, lo estoy diciendo bien, ¿no? Ajá. Juan Villoro. Juan Villoro. Juan Villoro.
No, Vicente Leñero. Vicente Leñero. Habla de un tema que es la desmodernidad. Porque la modernidad es un tema bastante antiguo, ¿no? Que data de Napoleón. Y el desarrollo de la modernidad fueron los principios del siglo XX. Los años 50 y 60 ya eran una modernidad plena. Ya todas esas ideas de democracia, de matemáticas, de medicina, que habían visto luz en el siglo de las luces y en la modernidad, pues ya se habían usado y nos estaban demostrando qué era la modernidad. Y pues Vicente Leñero, estamos de acuerdo, no se gana, no tiene su fama por hablar de un panorama benévolo. Todo lo contrario, lo que hace Vicente Leñero es mostrarnos los espectros más ruines y cotidianos de la modernidad. Y como lo vemos en su obra de Los Albañiles. Exactamente. Entonces, el episodio del 68 nos invita a colocarnos dentro de una década cuando la gente mayor, a veces dicen que yo hablo más como de una edad mayor de la que tengo, dice, era otro México. La década de los 60 es un ejemplo perfecto de ese otro México, de cómo al compararlo con la actualidad, que claro, la actualidad tendrá sin número de problemas y detalles y retos y nuevos retos que no se imaginaban. Y los problemas inherentes a la democracia, ¿no? A las nuevas democracias. Problemas inherentes a la democracia, al motor, problemas inherentes a la manufactura de armamento tan despotricada. Ajá. Y también inherentes a la tecnología de comunicación y la capacidad de superpoderes que estaban adquiriendo las figuras de poder. Porque Genghis Khan era un sanguinario y lo que quieras, pero si hubiera tenido radios de onda corta y motocicletas y metralladoras y tanques, hubiera sido mucho más sanguinario. No, pues conquista todo el mundo. Conquista todo el mundo. Y bueno, el punto es que la modernidad hizo que todo feudo, toda Latinoamérica, todo pequeño Genghis Khan que se lo propusiera, podía avanzar décadas en cuestión de un par de meses y efectuar pues precisamente los golpes de estado. Que ese también es otro tema, Lalo, que a lo mejor esperemos tener el tiempo de agotar. ¿Por qué en México no hubo golpe de estado? O cuáles fueron las particularidades de México ante esta figura que fue la dictadura, ¿no? Porque también pues está este escritor peruano, Vargas Llosa, que dijo que México era la dictadura perfecta. Ajá. Y es una frase con la que yo no estoy de acuerdo, porque Vargas Llosa, ¿qué demonios tiene que opinar de la democracia en México cuando, bueno, en fin, muy respetable señor, y un partidario de Pinochet, pero además. Creo que como Borges, ¿no? Pero dijo Jorge Luis Borges era partidario de Pinochet. La frase de la Ay, ¿qué le dictadura pasa a Borges? perfecta tiene muchas aristas de imperfección, pero hacía una referencia que el señor premio Nobel se vaya a su país a hablar de cosas de su país, que solucione los problemas de su país y luego venimos. Los premios Nobel mexicanos se han enfocado a resolver los problemas de este país. Perdón, señor Nobel Vargas Llosa, muy respetable su carrera, shalala shululu, pero yo no estoy muy de acuerdo específicamente con esa frase. Yo creo que en ese momento fue importante que lo diga. Como lo comenté, hay cierta imprecisión en la palabra, porque no era una dictadura en el término específico de la palabra. Era la dictadura del partido, no de la persona o la figura, ¿sí?
pero creo que fue importante porque causó una gran revolución, a tal grado de que al siguiente día en la mañana Vargas Llosa ya estaba en un avión de regreso a su país o fuera de México, no sé a dónde. Una declaración que hizo durante el encuentro de vuelta que organizó Octavio Paz, el Octavio que estaba buscando el premio Nobel precisamente con ese encuentro, pero esa declaración la hizo Vargas Llosa en México durante ese encuentro. Y sí, como dice Maya, al día siguiente le dijeron bye. Pero también hay que entender que Vargas Llosa sí protestó mucho contra la dictadura de Pinochet. Y no tengo el dato preciso, igual, y fue exiliado muchos años en Argentina y en otros países. Pero eso fue después. ¿Por qué no va a resolver los problemas? Eso fue después, no en un inicio. O sea, en un inicio así como que había cierta complicidad, cierto estar de acuerdo. Muchos, cuando fue el golpe de estado del 73 en Chile, muchos estuvieron de acuerdo y ya después no se la acababan. Los mismos que estaban de acuerdo no se lo decían, no, ¿qué es esto? Pero bueno, es que no podemos juzgar lo que hayan hecho o porque lo han hecho si no tenemos el contexto preciso de las circunstancias, ¿sí? Pero el asunto, creo que nos estamos desviando un poco. Íbamos a hablar del 2 de octubre. No, pero es el contexto histórico. Sí, porque no, está enmarcado de ese finales de los años 60 y que inmediatamente viene esa época también convulsa de los años 70. Pero no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos estaba todo el movimiento hippie y el problema de Vietnam y las protestas contra la guerra. Las protestas en las universidades todavía también. Existía mucho como algo que empezó a desaparecer en el siglo XX, a finales del siglo XX, que era como que había muchas posibilidades, o no era solo el capitalismo, sino el comunismo, estaba el anarquismo, estaba esta ideología del hippie, que era como una especie de comunión, pero alejada de toda esta cuestión tanto del comunismo como el socialismo, aún los humos de las bombas de Vietnam. Estamos agarrando un episodio muy bueno. ¿Qué les parece si continuamos con el siguiente bloque hablando precisamente de eso? Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos, querido auditorio de Foro Cepa. En el bloque pasado íbamos agarrando sabor del siguiente tema, porque si bien hemos hablado de lo que era la dictadura y de lo que fue el poder, el manejo del poder, y cómo iba pervirtiéndose un poco más a través de la modernidad, o como una consecuencia de la modernidad, también hay otra cara de la moneda. O sea, estábamos hablando de la cara dictadora, pero también hay una cara rebelde. También hay un factor muy importante que no hemos mencionado hasta ahora en el programa, que fueron los estudiantes. Era el 68. Pero lo que dices dentro del contexto también es muy importante mencionar que en ese momento se sentía muy vivo la revolución cubana, la figura del Che, idolatrada muchísimo por los jóvenes estudiantes en toda Latinoamérica, y pues era un tiempo muy convulso, había muchas revoluciones, golpes de estado, represión. Entonces era muy complejo el ambiente, pero en México también los estudiantes, donde había sido un país sumamente reprimido, muy bien controlado después de la posrevolución mexicana, había un control excesivo del Estado sobre la población.
Y entonces vinieron los estudiantes universitarios, no solo en la Ciudad de México, en todo el país, porque hay muchísimos movimientos, si nos analizamos, que van acorde a los 60 y todavía principios de los 70, que llevaban este cauce, esta línea, ¿no? De rebeldía, de cambiar las cosas, de modificar el mundo, ¿no? ¿Qué nos comentas, Lalo? Yo veo, hay un eje que va del 68 al 73, que va desde Tlatelolco hasta Santiago de Chile. Yo creo que... Ese eje es nodal, porque son las efervescencias de las ideas revolucionarias en el continente. Y atravesando desde del Río Bravo a la Patagonia. Y empezaba el germen también de las revoluciones en Centroamérica. Pero hablando porque decía una cosa muy interesante Asdrúbal, no se dieron golpes de Estado en México. Sí, pero si nos fijamos bien, ha habido autogolpes de Estado. Y un ejemplo bien claro de un autogolpe de Estado fue el crimen de Colosio. Ay, joder, Lalo. Que ese fue un crimen de Estado, sin lugar a dudas. No, pues sí, no está sabemos, muy complejo, Lalo, no pero sabemos. está muy complejo. No, muy complejo. es el paso del neoliberalismo. Incluso además es posterior. Creo que nos estamos saltando. Nos estamos saltando. Yo quería comentar algo que era previo al 68. Sí, pero hablando, haciendo referencia a algo interesante, porque sí, ciertamente no ha habido golpes de Estado hablando de las décadas anteriores, de antes del año 2000, era el poderío absoluto del Estado gobierno, completamente corporativista, etcétera, ¿no? Entonces era todo ese control terrorífico del Estado. Y alrededor del 68 todo lo que existía antes, ¿no? La policía secreta, la policía política, ¿no? Nazararo, ¿no? La policía política, a ver, cuéntanos más sobre eso, ese término es nuevo. Había una policía política en la cual estuvo Nazararo, y Nazararo fue el encargado de perseguir y torturar a muchos movimientos clandestinos a partir del 68 en México, ¿no? Entonces, todo eso que ciertamente le dio un tamiz a México como de una dictadura dentro del partido Estado, estamos hablando, ¿no? Sí, pero bueno, creo que hemos estado dando análisis sobre el evento, o sobre el contexto histórico, pero no hemos mencionado el evento per se. Yo sé que el auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión se distingue por su cultura, pero ¿sí? También estamos hablando de un evento que ya pasa los 50 años y seguramente hay muchos jóvenes de 15 años, chavitos de 12 que de casualidad estén sintonizando la radio, que no sepan exactamente qué pasó el 12 de octubre. Pero mira, Asdrúbal, es que allí entra precisamente la discusión de nuestro tiempo, ¿sí? No querían que se conociera bien cómo estuvieron esos puntos de la historia en los libros de texto. Entonces, ahora en los nuevos libros de texto ya se conoce más qué pasó. Okay. Ya están como acontecimientos históricos y además como acontecimientos críticos. Ok, Lalo, cuéntanos qué pasó. Todo lo que sucedió esa tarde viene después de una suma de acontecimientes en los que esto comenzó primeramente con los médicos. Hubo una huelga de doctores. A ver, ¿eso fue antes o después de las Olimpiadas? No, eso fue antes. Antes, ok. Fue años Empecemos antes. con la huelga de los médicos. Y aquí en Morelia se puede decir que en el 66 hubo un antecedente. Ajá. Con lo que pasó en la invasión al colegio de San Nicolás de Hidalgo por el ejército. El ejército invadió el colegio. El ejército invadió porque decían que iban a sacar a los comunistas del colegio de San Nicolás y siempre fue de esos. No,
Incluso el maestro Ramón Martínez Ocaranza estuvo encarcelado. Y sacaron a los... No, y estuvo porque- escondido varios años. A ver, tú estabas... No, tú pues, o sea, es una forma de expresar... No, yo ni nací en el 66. Una forma de narrar la propuesta. Los chavitos Ajá. comunistas, o sea, que decían yo leo a Marx porque creo que pues podría dirigirnos a una mejor nación o porque yo quiero poner una maquiladora de avena, yo qué sé. Que se decían comunistas, llegó el ejército al colegio de San Nicolás. Sí, así es. Y lo sacaron. Lo sacaron, Fue también algo invadieron muy casas del parecido a lo que estudiante. pasó el 68, o sea, se fueron a huelga, tomaron el Colegio de San Nicolás, tomaron la Universidad Michoacana, que no era lo que es en la actualidad, pero ya existía, y persiguieron a varias personas, entre ellos el poeta Martínez Ocaranza, que yo supe que primero se exilió en alguna parte de Morelia, luego escapó a Pátzcuaro, donde estuvo en clandestinidad 2 años, creo, si no me equivoco, no me sé bien el dato, y sí hubo un tiempo que estuvo en la cárcel, ¿no? Por ese movimiento del 66, y también porque progonaba la ideología pues comunista o marxista en general, que no era el único, entonces había otras personas, pero no tengo el dato, pero es más o menos el mismo contexto. Bueno, también se dice que ajá, hubo, creo, 1 o 2 personas muertas, pero en el 66 es menos conocimiento. hubo un estudiante muerto. Ahí también porque todo empezó por una protesta por el alza del transporte. Entonces allí comenzó todo y hubo un tiroteo y cayó un estudiante, y eso enardeció más los ánimos estudiantiles de aquella época. Y luego a Ramón Martínez Ocaranza lo acusaban de ser el autor intelectual del movimiento que estaba creado en el 66. Y estuvo encarcelado. De ahí nace su obra El Otoño Encarcelado, porque la escribió siendo prisionero en la 21 zona militar. Se lo llevaron prisionero allá. Oye, qué bonito ser en los 60, digo, o sea, es terrible lo que estamos escuchando, y sobre todo es terrible que Martínez Ocaranza, que se merece el Nobel más que Vargas Llosa, Estoy de acuerdo. Pero la 21 zona, en el siglo XXI, en el que yo llevo más años viviendo en el siglo XXI que en el siglo XX. Así es. Tú ya eres hombre del siglo XXI. Yo ya soy una persona del siglo XXI. La 21 zona militar es como un elemento de la ciudad simbólico administrativo. O sea, y no una prisión militar. O sea, no te imaginas que ese tipo de cosas pues pudieran estar pasando ahí. Los 60 Fíjate, sí, tienen como ese ricor, ¿no? También es que es como cambian los contextos históricos de las épocas, de tener entonces una idea de un ejército represivo, un cuerpo de estado represivo en los años 60, 70. Y ahora sí se intenta cambiar ya la idea de la institución del ejército, ya no como un cuerpo represor, sino ahora como un cuerpo también que colabora al desarrollo social y a la construcción del país. Pero tampoco se le había dado ese trato al ejército. El ejército siempre servía al Estado para reprimir. Y entonces ahora se le está dando un concepto distinto, que todavía tiene pues ahí bemoles con sectores sociales que están muy resentidos y todo, pero de alguna manera ahora el ejército contribuye más a obras sociales, claro, como no se hacía antes. Y bueno, se nos está agotando este espacio. Vamos a ir rápido. Hay una entrevista que tenemos con José Luis Mejía. El maestro José Luis Mejía. Yo creo que el próximo bloque vamos a presentar esto, y para cerrar el programa ahora sí vamos a hablar de las obras de arte y cultura que pues nos han hecho ver este episodio del 68. Tal vez hay segunda parte porque hay mucha carnita que cortar. Bastante. Entonces vamos a esta identificación y revolvemos.
Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos con este tema que es el 2 de octubre, pero para garantizar que se queden al final del programa, ¿qué les parece si Lalo nos habla de la entrevista que pudo realizar con José Luis Mejía? Yo le digo que es el cronista de facto de la ciudad de Lázaro Cárdenas, una persona que entre otras cosas ha publicado mitos y leyendas prehispánicos de la región costa. Como persona de letras, está enamorado de la cultura y de la historia del desarrollo de la zona sur del estado. Él hace un rescate de las leyendas de esa región, donde a veces se crean vacíos históricos porque no sabemos qué pasó dada su intrincada y su lejanía y su distancia geográfica. Entonces estamos hablando de una región de la costa que es Zacatula, puerto de Lázaro Cárdenas, y que ya desde tiempos de la conquista, okay. Entonces, todo muy mágico, todo eso. Excelente, pues vamos a escuchar la entrevista y volvemos con esto que es Foro Cepa. Muy buenas tardes, estamos con el cronista independiente de Lázaro Cárdenas, José Luis Mejía Ángeles, y tengo 2 libros, el primero de ellos, Las leyendas de la costa michoacana, el primer costeño, y Las leyendas de la costa michoacana, Zacatula, el reino del oro. Pero vamos a platicar con el maestro para que él nos cuente directamente de qué se tratan estos libros y también desde luego del proyecto que está elaborando actualmente allá en Lázaro Cárdenas. Bienvenido al programa del Foro Cepa, cronista José Luis Mejía, y platícanos de este libro, Leyendas de la Costa Michoacana, Zacatula, el Reino del Oro. ¿Qué tal, mi estimado amigo Eduardo? Es un placer estar con este público tan culto. Pues es mi labor, sí, difundir la historia de esta región que no ha sido muy estudiada respecto a la historia michoacana, siendo una parte tan importante del territorio que nos ocupa y del cual somos parte. La historia de Lázaro Cárdenas, que antiguamente era el reino de Zacatula, que después fue convertido en la provincia de Zacatula a la llegada de los españoles, es muy rica, dado que, pues, como dijo Bernal Díaz del Castillo, en cuanto llegó Cortés con Moctezuma, le preguntó que dónde le llevaban el oro, y el Moctezuma inmediatamente dijo que del reino de Zacatula, que si quería lo llevaba, y efectivamente mandó un contingente del cual se quedó ya en lo que es actualmente Lázaro Cárdenas, en la explotación del oro. Esto es una parte importante de nuestro territorio michoacano y del cual pues es mi labor promover como una parte cultural importante y que todo michoacano debe conocer. El reino de Zacatula, de acuerdo también al historiador Robert Barlow, que llegó ahí en 1943-44, él fue el primero en afirmar que el reino de Zacatula es en donde está ahora el pueblo de Lázaro Cárdenas. Esto tiene su repercusión, ¿sí? Dado que es un lugar en que por azares del destino y por haber estado tan lejos de cualquier ruta, ha tenido muchos periodos de gran olvido. Entonces es menester que ahora el pueblo, los habitantes de Lázaro Cárdenas, tengan una identidad cultural propia. Hasta ahorita nadie ha revivido el reino de Zacatula
porque todo el mundo relaciona a Zacatula con una parte de Guerrero en donde después de 200 años apareció la comandancia de Zacatula, que no es ni el reino de Zacatula ni la villa de Zacatula, pero que ahora pues se apropió del nombre, Zacatula en Guerrero, que está frente a lo que es Lázaro Cárdenas, pero en otro estado. El reino de Zacatula puede formar parte de una identidad cultural de la población de Lázaro Cárdenas, con sus mitos, con sus ritos, con todo lo que conlleva y sobre todo con el orgullo de haber sido uno de los lugares en donde surtía de oro a la Gran Tenochtitlan, y también de donde salieron los primeros barcos que llegaron concretamente hasta Filipinas hace 500 años. Esto es algo que puede llenarnos de mucho orgullo cuando conozcamos esas historias que son tan importantes a nivel estado. Por ahí en la relación de motines de 1580, el cronista de Motines del Oro, que en un tiempo formó parte también de la provincia de Zacatula, menciona que en el área de La Ticla existió un ser que murió pocos años antes de la llegada del hombre blanco, y que era un cocodrilo con alas, muy viejo, que le tenían que dar alimento a base de esclavos para darlos como sacrificio, y que a cambio este cocodrilo con alas se dejaba quitar algunas plumas para adornar el penacho del jefe del lugar. Esto hablan del final, dicen que desapareció ese cocodrilo, pero no su origen. Sin embargo, considerando que es una región náhuatl también, encontramos con que en Zacualpan se adoraba a la diosa águila y a la diosa serpiente, del cual, si nosotros hacemos una referencia, hay el origen, empollando una serpiente con un águila. Hacemos un ser mítico que vivió en la zona cocodrilera de Lázaro Cárdenas, que ahora es el estero de Pichi. Como siempre, el ser humano recuerda algo. Aquí se recuerda la laguna de Pichi, pero en realidad podemos pensar que fue la laguna del dios Pichiquetzal, que fue el que guió a la tribu náhuatl que empezó a explotar el oro desde su lugar de origen, de acuerdo a cómo habla el lienzo de Jucutacato, hasta esa región del reino michoacano. Platícanos ahora sobre el primer costeño, al que estás haciendo referencia también en este segundo libro, y que tiene que ver con las descendencias, con las afrodescendencias de la costa. Sí, mira, aquí tenemos que irnos ya al lado de la conquista. ¿Qué pasó durante la conquista? Que en cuanto llegó Moctezuma, o más bien Cortés con Moctezuma, lo primero que le preguntó fue que de dónde le llevaban el oro. Así lo relata Bernal Díaz del Castillo en el capítulo 100 aproximadamente. Y dice Bernal Díaz del Castillo que Moctezuma le indicó que le llevaban el oro del reino de Zacatula. Entonces mandó un contingente en donde aparece un tal Orteguilla y también un negro que ya iba, negro libre. Aquí estamos hablando de gente libre, negros libres que traía la tropa de Cortés y que son enviados a Zacatula para verificar la existencia de oro. Efectivamente llegaron allá y allá se quedaron explotando el oro, un contingente de gente negra que era más resistente a las enfermedades locales como el paludismo, la fiebre amarilla, ¿sí? Porque pues por ser de la parte tropical de África venían con mayor resistencia. Entonces allá se quedaron y empezaron a mezclarse con los indígenas y a formar lo que se le llama el primer mestizo negro que se dio aquí en México, que se dio precisamente en las costas de lo que hoy es
Lázaro Cárdenas. Esto, en mi segundo libro, hago una referencia precisamente a una persona de ese contingente negro que, saliendo desde Senegal, desesclavizado, llevado a España, bautizado ahí y traído, y de ahí se viene a participar con las huestes de Cortés en la conquista del territorio mexicano, terminando al último en el territorio de Zacatula. Esto es una parte importante porque el origen del mestizo negro o de los afrodescendientes podemos ubicarlo concreta y correctamente en el área de Lázaro Cárdenas. José Luis, algo que nos quieras tú platicar referente a un proyecto que tengas en puerta a realizarse en Lázaro Cárdenas. Mira, pues creo que lo primero es la identidad cultural, en donde nuestros orígenes se remonten a la época de esa migración náhuatl para fundar el Reino del Oro, del cual nos hablan los cronistas de la época, incluyendo el propio Hernán Cortés en sus cartas de relación. Lo segundo sería precisamente esa epopeya de el primo de Hernán Cortés, de Álvaro de Saavedra Cerón, que logró el viaje en el primer barco construido en lo que es el actual Lázaro Cárdenas, y que pudo llegar hasta el territorio de Filipinas. Claro, no pudo regresar porque no se conocía la ruta. José Luis Mejía Ángeles. Muchísimas gracias, cronista, te agradezco. Y ahí estaremos presentes. Fue un placer y espero poder contestar las preguntas que cada quien tenga, porque obviamente esto es un dato nuevo y que tiene muchas preguntas por responder. Ahí estaremos al pendiente de todo el que quiera participar. Hacemos una mesa redonda y logramos nuestro objetivo, que es la difusión de la cultura. Muchísimas gracias, hasta pronto. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Lectura de Alan Delgado para Radio Foro Cepa. El día de hoy, Ramón Martínez Ocaranza.
Ramón Martínez Ocaranza nació en Jiquilpan, Michoacán, el 5 de abril de 1915, en medio de un ambiente de pánico, de angustia y de muerte, según él mismo escribió. Desde la infancia y al margen de la escuela, se acerca a la poesía de autores como Amado Nervo, Rubén Darío, Díaz Mirón y González Martínez, y más tarde a los clásicos griegos. En 1932 ingresó como alumno en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, mediante una beca otorgada por don Lázaro Cárdenas de su propio pecunio. Enrique Ramírez y Ramírez le obsequia a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, autor que habrá de marcar toda su existencia y con quien parece compartir la religión del sufrimiento. Entre lecturas y vivencias se va temblando su pluma de poeta, y desde la década de los años 40 sus poemas aparecen en los periódicos y revistas, marginales y efímeros la mayoría de las veces, como han sido las publicaciones alentadas por los propios creadores, pero trascendentes en cuanto testimonios invaluables de quien ha ido labrando el edificio de nuestra cultura. Gran parte de la obra poética de Martínez Ocaranza permanece inédita. Asimismo, esperan ser recogidos en libros los poemas aparecidos en periódicos y revistas. Don Ramón Martínez Ocaranza, durante más de 25 años, fue profesor universitario, particularmente en el Colegio de San Nicolás, donde se destacó por su congruencia, fiel exponente de lo que conocemos como Nicolaita, es decir, de quienes logran conjuntar la formación científica y humanista con el compromiso social. Don Ramón Martínez Ocaranza, cuya desaparición física fue el 21 de septiembre de 1982, pero él sabía que el poeta trabaja los materiales de su muerte para matar la muerte. Sus restos fueron velados en el aula mater del Colegio de San Nicolás, pero la llama de su presencia se mantiene viva. Poesía 1. El pavo y la pantera. Consciente amor, me siento pavo, es decir, un pavito de la pradera. De todos modos, de cualquier manera, ser pavo no me cuesta ni un centavo. Porque, pues bien, amor, al fin y al cabo, no empobrece llevar una quimera. Lo malo es sentirse una pantera y llevar la existencia de un esclavo. Los hombres que son hombres no se rajan, y todos los presidios amortajan para seguir su vida o su bajada. Es una cosa, amor, de la chingada, pensar que nuestra suerte la barajan los que no saben nada y todo atajan. Del libro El pan al pan pan y al vino vino, 1943. Alan Delgado, reporte para Radio Foro Cepa. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Entrar a mí. Bueno, aquí estamos otra vez en Radio Foro Cepa para seguir hablando del 68. Yo, para dar un pequeño comercial, les quiero recomendar el libro de Elena Poniatowska del 2 de octubre, que está muy bueno, la verdad vale mucho la pena. Tiene unas entrevistas fabulosas
y es un libro de fácil lectura, no es un libro pesado, no es un libro complejo, pero sí vale mucho la pena. Se lo recomiendo a todos los radioescuchas que les llame atención recordar este evento mítico, cómo los estudiantes hicieron una revolución sin precedentes en México en 1968. ¿Algo que quieras agregar, Lalo Aguirre? Información también. Los medios de comunicación del Estado nos están ya dando más datos al respecto. Yo les recomiendo mucho también que vean el canal 14, el canal de las audiencias mexicanas. Es un canal del Estado y, por ejemplo, este día que estamos haciendo esta grabación que es precisamente 2 de octubre, el canal ha estado transmitiendo todo el día documentales, imágenes, reportajes sobre el 2 de octubre de 1968. Para que conozcamos más de cerca la verdad de cómo estuvo todo este asunto. Información, lo que requerimos los mexicanos de este nuevo acontecer, de esta nueva historia de esta transformación cuarta, ¿por qué no decirlo? Es información que no teníamos antes. Y bueno, pues si es el momento de los comerciales, yo les recuerdo que sus mensajes son bienvenidos en el WhatsApp del Foro Cepa 4433 67 13 73. Sí, lo dije muy rápido, así que saque su teléfono, póngale eso de los numeritos para que salga ahí. Es 443 3367 1373. Ahí vamos a leer pues todos los mensajes que ustedes nos manden. Por cierto, este es un WhatsApp de grupo, o sea que si nos lo manda o nos manda el mensaje, todos los que estamos dentro del grupo lo vamos a poder leer. ¿Es correcto esto que estoy diciendo, Canas? Por cierto, a ver, vamos a pedir que Canas desocupe un momento su teclado. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, y sirve que presentamos a Canas, que nos está musicalizando el programa en vivo. Como siempre, muchas gracias, Canas. Muchas gracias, Canas. A ver, cuéntanos, ¿cómo funciona este WhatsApp del Foro Cepa? Pues se supone que nos tienen que mandar mensajes o si tienen algún proyecto que hayan grabado originalmente, que sea música o algún poema, así que que mande el audio o que nos manden saludos, que nos manden saludos. Okay. Bueno, pues ya lo saben. Muchísimas gracias, Canas, que nos musicalizas el programa. Ya lo saben, si ustedes tienen un poema, si ustedes quieren comunicarnos algún evento artístico, cultural que quieran promocionar por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pueden hacerlo a través de este WhatsApp del Foro Cepa. Y pues nos está quedando poco tiempo para despedir el programa. Yo creo que, no sé qué les parezca, compañeros, hacemos una segunda parte. Sí, me parece muy bien. ¿Sí? No hablamos sobre los eventos que detonaron el 68, las huelgas del Instituto Politécnico, del UNAM, de lo importante que fue la Plaza de las Tres Culturas para lo que fue este lamentable acontecimiento del 2 de octubre, el papel que tuvo el Estado, el Ejército, las policías clandestinas, la función que tuvo para la represión, asesinato, casi fue el asesinato y la represión como y tal. Ahora ¿no? hay la columna de los caídos que ya está allí en la plaza de Tlatelolco, que ya no, yo diría que ya no es la plaza de las Tres Culturas, debería ser ya la plaza de las Cuatro Culturas. Ok, ¿qué te parece si eso no lo cuentas en el próximo programa? Desde luego. Vamos a despedir el programa. A continuación, después del corte de despedida, vamos a poner una cápsula de Alan Delgado, porque ya se la debemos. Y el próximo miércoles, que sería, a ver, vamos a buscar en mi magicalendario, miércoles 11 de octubre estaremos haciendo la segunda parte de este programa, que es Foro Cepa, recordando el 2 de octubre, ¿no? Recordando el movimiento del 68.
Nos vemos. Recuerden que comenzar es fácil. Resistir es un arte. Todo el sistema al pueblo y todo el pueblo al Foro Cepa. Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.